hecho un contacto telefónico con el licenciado Clever Castro, colega periodista, a quien tenemos a través de la línea telefónica, con quien quisiera recabar su opinión. Licenciado, me está escuchando, es el manejo de la información, la forma como, no sé si usted esté de acuerdo, pero quizás muy apresurada de parte del CNE al dar, tomando en cuenta que había una situación tan pareja, ¿no?, por el segundo lugar, que era lo apropiado, lo correcto, tener quizás un poquito de prudencia, esperar el conteo real, más actas procesadas, porque por una parte la presidenta Diana Tamain dice un puesto en el que da segundo a Yacu Pérez, luego aparece el consejero Enrique Pita y da otro resultado colocando a Guillermo Lasso en segundo lugar, y de alguna forma genera eso una controversia, una intranquilidad. Buenos días, bienvenido a Radio América, licenciado Clever Castro. Desde el punto de vista del comunicador social, ¿cómo analiza usted este fenómeno? Buenos días, licenciado Arias, estimado Cristian, a Verónica que está a su lado, un saludo. La verdad es que muy agradecido por tomar en cuenta mi opinión, mi criterio. Hemos estado siguiendo los noticieros desde ayer, estamos un poco al tanto de lo que se va informando, y puntualmente a su pregunta, es realmente triste que nosotros los comunicadores tengamos que lidiar con criterios de información sesgados. Y digo esto porque los integrantes del Consejo Nacional Electoral ahora se han convertido en representantes de los partidos políticos. Digo yo entre paréntesis, creo que siempre lo han sido, pero han perdido la proporción en el sentido de que casi que frontalmente salen hablando en representación de su línea política partidista, a lo que representa. No se puede señalar y afirmar algo sin pruebas, pero es evidente que varios consejeros, varios miembros del CNE salieron a dar sus opiniones casi con una predisposición de querer imponer resultados más allá de lo que dice la estadística real, la estadística técnica. Es verdad lo que usted dice, hay que tener la información completa, estadística confirmada, comprobada, científica, y eso sí lo tiene el Consejo Electoral. Es el manejo que se lo dan y cómo provocan que la prensa, obligada por las circunstancias, tenga que dar información que muchas veces es sesgada y falsa, y eso fue lo que llevó a la confusión de la ciudadanía. Recibimos información oficial, entre comillas, que luego nos confundió a nosotros y al elector, y miren las circunstancias que estamos en este momento, todavía con dudas. Muchísimos ecuatorianos nos acostamos sin saber y nos hemos levantado sin poder confirmar cuáles son los resultados reales en este momento. Bien, 8 de la mañana, 14 minutos. Estoy conversando a través del hilo telefónico con el licenciado Clever Castro, comunicador, periodista de amplia experiencia, editor de algunos medios impresos muy respetables en nuestro país. Licenciado, la siguiente pregunta sería esa lectura que usted podría hacer de lo que ha expresado el pueblo en las urnas, esa expresión. Aquí hay algo que yo lo veo muy claro, no sé si usted esté de acuerdo. Hay una tendencia que está en primer lugar y que sin duda una importante fracción, parte de la población ha votado y ha expresado su voluntad, que es la de la lista 1 y el candidato Andrés Arauz. Él está consolidado en el primer lugar. En segundo lugar está el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez en una disputa muy cerrada, muy cerrada. ¿Qué cree usted que la voluntad popular ha querido expresar? Hay un cansancio quizás ya de las figuras tradicionales, se busca por primera vez en la historia tener un presidente indígena. Son todas estas las preguntas que surgen a raíz de revisar estos datos. ¿Qué podría pasar en el eventual escenario de tener una segunda vuelta Lasso Arauz o una segunda vuelta Yacu Arauz? Así como he escuchado su opinión, comparto parte de ella, y es mi criterio de que los ecuatorianos están cansados de ese liderazgo engañoso de siempre y la falta de renovación en los nombres de los líderes y de las acciones de los líderes. Es lamentable que partidos políticos tradicionales sigan postulando los mismos nombres de hace 20 años.
y tal vez de más. Es gente que ya se demostró y se probó que no lograron la simpatía popular, que no lograron la aceptación, y siguen insistiendo en esos nombres pese a los reiterados rechazos. Lamentablemente así son las elecciones y es una de las demandas de la democracia. Hay que escoger a alguien, y frente a una gama de indeseables para muchos, no le queda más que tomar la decisión por un candidato. Aquí se ha impuesto lamentablemente una conceptualización de si no tengo de dónde más escoger, escojo, lamentablemente ese término, lo menos peor, lo menos malo. Entonces los ecuatorianos han tenido que decidirse. Hemos visto que han enterrado políticamente a muchos de los 16 candidatos que sin explicación alguna se lanzaron, aprovechando que la nueva ley electoral permite que a última hora se comercialicen, quiero decirlo, los movimientos políticos y se puedan vender al mejor postor. Por eso tenemos una gama de candidatos que compraron su candidatura prácticamente. Y los tradicionales siguen insistiendo en líderes desgastados, siguen insistiendo en líderes que no representan realmente el pensamiento. Creo que los ecuatorianos se volcaron a votar en esta no gran mayoría, es una mayoría, pero no es una gran mayoría, es algo más del 30%, por un candidato que representa un pensamiento político, que representa un cacicazgo político muy bien montado, muy bien establecido durante 14 años de gobierno, en el que impusieron su pensamiento ideológico. Lamentablemente llegaron a las masas más desposeídas con los bonos y con obras que, si bien es cierto, representaron soluciones en su momento, luego han sido cuestionadas por la sociedad, por la corrupción, por las coimas, por lo que han representado de forma negativa. Pero el pueblo llano se queda con el bono, el pueblo llano se queda con la obra, el pueblo llano se queda con el discurso y con el líder y su locuaz discurso. En segundo lugar, este parte técnico que tenemos en este momento refleja que pese a la tradición del partido, pese a la política tradicional, que quisieron insistir con un candidato poderoso aparentemente, quedó demostrado que no les alcanzó para llegar. No alcanzaron las alianzas, no alcanzaron las propuestas que sonaban bastante lógicas, no alcanzaron la sintonía con las necesidades, porque lamentablemente los ecuatorianos ya están cansados y no llegaron mayoritariamente a apoyar una alternativa que parecía válida. No llegaron a apoyar una alternativa que, pese a sus alianzas, podía haber representado una esperanza. Y finalmente, como usted decía, aparece un representante de la CONALIE, un representante de una minoría que, sin embargo, se convierte en una alternativa. No pesan en sus espaldas estas tradiciones erradas de la política tradicional, no pesan en sus espaldas esta secuela de delitos de los últimos políticos que nos gobernaron, y eso ha perjudicado un poco a una importante parte del electorado que han visto tal vez en un indígena, en un representante de una presencia nueva, de una política nueva, diferente, sintonizada con la protección al medio ambiente, sintonizada con las raíces culturales del país, y aunque no representa a la mayoría, se ha convertido en una alternativa que, creo yo, puede estar catapultando este hastío de los ecuatorianos de no tener calidad de dónde elegir, lamentablemente. 8:20, colega. Ya para terminar, Verónica Landeta le saluda. No quiero analizar tendencias ni tampoco los tres finalistas que están ahí para ver cuál va a ser el desempate en unas pocas horas, para ver quiénes van a la segunda vuelta electoral. Me gustaría solamente que en breves palabras nos centremos en... Creo que hay algo que definitivamente yo creo que los candidatos y las mismas campañas se olvidan, y es de medir a los ciudadanos, de pensar definitivamente qué es lo que ellos están por escoger. Y yo creo que ahí tenemos una lección en este proceso y en muchos otros, porque hoy existen muchas herramientas para medir a los ciudadanos y para analizarlos. ¿Y por qué digo yo? Hay que medir el comportamiento de los ciudadanos, porque ellos son al final el que va y coge, elige y pone el voto.
y yo creo que hay un gran hueco y un gran problema para cualquiera de los candidatos que pasen a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo lo ve usted? Lamentablemente, tengo que reiterar, no hay calidad de dónde escoger. Los discursos y los planteamientos no han llegado y difícilmente van a marcar un voto pensado, un voto razonado, sobre todo de la gran mayoría que son las que terminan decidiendo a los ganadores. En mi criterio, era en la responsabilidad de quienes pasen a la segunda vuelta tratar de aglutinar a las otras fuerzas que no llegaron para poder ganar estas elecciones. Y queda a criterio del análisis personal por quién votar. 8:22. Le agradecemos. Muchas gracias al licenciado Clever Castro por esa participación desde el punto de vista de un comunicador social, un periodista que ha investigado, ha analizado los temas políticos, económicos de nuestro país. Interesante conocer su criterio. Buenos días. Gracias, buenos días. Buen día.